Les saludo a todos en la preciosa paz del Señor Jesucristo. De inmediato, por favor, ahí a 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y leo así esta versión 60 en el nombre del Señor Jesucristo, tal como la Biblia dice. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Repito, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así como hay un Adán, hay un postrer Adán. Así como un Adán tuvo una esposa, también el postrer Adán tiene una esposa. Así como de un costado herido en el Edén nació una mujer hecha por Dios, así también en un costado herido en la cruz nació una iglesia. Gloria a Dios. Así como hay un primer Adán, hay un postrer Adán. Una mujer fue formada después que se hirió el costado de este Adán. Esta mujer que nació de ese costado herido tenía que mantenerse al costado de aquel hombre de quien fue formada y tomada. Pero en cierta oportunidad ella se aparta, se aleja, se descuida en ese momento y se aparta de su marido y se fue hacia lo prohibido. No fue la serpiente ni el diablo acercándose a Eva, sino que Eva se acercó hacia lo prohibido para satisfacer una curiosidad. Y estando lejos de su marido, entonces vino la tentación. La tentación es atraída por la misma concupiscencia. Ella comió de lo prohibido, producto de que se apartó de la voz autorizada de Dios, que era la voz de su marido, y la voz de su marido era la voz del Dios del cielo. Sin embargo, en cierta oportunidad hubo un hombre a quien no fue considerado como el primer hombre, pero sin embargo es el hombre donde Dios depositó una tremenda bendición, una promesa maravillosa, y este es Abraham. Este hombre que también fue sacado de Ur de los Caldeos y apartado para un nuevo comienzo. Ese comienzo que se había extraviado, que se había perdido en el Edén. Ahora Dios apartó un hombre a pesar de la corrupción que había en el mundo. Junto a su mujer se apartaron, y en cierta oportunidad, cuando iban entrando a un reinado por causa del hambre, tuvieron que volverse a esas tierras. Él le dice a su mujer: di que eres mi hermana. Ella accedió a sujetarse a su marido, y obedeciendo a esa voz, ella dijo que era hermana de Abraham. Y como tal fue tomada por otro hombre, el principal de esas tierras, y fue llevada a otra tienda. Abraham se fue a su propia tienda sin su mujer Sara. Sara estaba con el extraño, Sara estaba en otra tienda, Sara estaba con otro hombre. Y cuando este hombre que tenía la intención de tomarla, de cogerla, este hombre que tenía intención de conocerla, de acostarse con ella, apareció Dios en un momento en que nadie se esperaba. Y protegió a Sara, pero no le habló a Sara, no le profetizó a Sara, no intervino en Sara, sino que intervino en aquel que ni siquiera buscaba a Dios, no tenía una comunión con Dios. Habló con el hombre menos esperado.
y le dijo que ella era esposa de un profeta. Por lo tanto, ese hombre asustado, lleno de temor de Dios, entregó a esa mujer a Abraham y le dijo: ¿qué me has hecho? La pregunta que nos hacemos: ¿por qué Dios guardó a Sara y no guardó a Eva? Si en el Edén estaban en mejores condiciones, mayor santidad, mayor búsqueda, apartado, sin tener una sociedad corrupta, sin haber una multitud de pecados, miles de pecados, ¿por qué Dios no guardó a Eva? Pero sí guardó a Sara, que se fue voluntariamente a una tienda extraña. Motivo: porque Eva no estaba sujeta a Adán y salió insujeta en pos de lo prohibido. Sara, sujeta a la voz de su marido, dijo que era hermana y fue llevada a una tienda extraña. La insujeción y la sujeción. La sana doctrina nos hace saber quiénes somos. Ayer, escuchando al obispo Edito Espinosa, decía que la peor tragedia para una iglesia que ésta no sepa lo que es, no sepa de quién es, no sepa de quién es esposa. La iglesia nació del costado herido del que fue crucificado. La iglesia debe estar al costado de aquel de quien nació. La iglesia debe volver a su Señor. La iglesia debe mantenerse sujeta a su propio marido. La iglesia debe volver a Jesucristo. La sana doctrina no es de aquellos que creen que la poseen, de aquellos que creen que la tienen. La sana doctrina no engrandece a un hombre ni engrandece una denominación. La sana doctrina viene del cielo. La sana doctrina no es una voz de hombre. La sana doctrina no es la voz de una denominación. La sangre de Cristo le ha dado poder a esta sana doctrina. La sana doctrina tiene el valor de aquel que murió y resucitó de entre los muertos. La sana doctrina no glorifica una denominación. Aleluya. La sana doctrina no lleva a una iglesia a los pies de los hombres. La sana doctrina no pone a la iglesia dependiendo de aquellos que creen y se creen los dueños del evangelio de hoy, se creen el dueño del poder de Dios hoy, y no es así. La sana doctrina: pronto, iglesia, Dios te sacará de tus propios templos. La sana doctrina terminará en estos últimos tiempos, terminará con los púlpitos, porque tendrás otro lugar donde congregarte, porque hay un mundo que se pierde, un país que fue declarado que es para Cristo, y esto no dependerá de las masas, sino de aquel que dijo: si Él lo dijo, así será. Eva no fue guardada por Dios porque no estaba bajo la voz de su marido. Así también la iglesia, si no está bajo la voz de su marido, que es Cristo, entonces la iglesia también sufrirá las consecuencias. Pero una iglesia sujeta a su marido, que es el Señor, si nosotros los ministros, los que nos decimos ser líderes, aunque Dios nunca en realidad buscó líderes, Dios busca siervo. El siervo es aquel que se compromete con la cruz de Cristo, con la obra de Cristo. El líder está comprometido con los aplausos, con las multitudes, con el éxito, con la fama, con la riqueza. No necesitamos líderes sino siervos, como un Moisés, como siervo oyendo a Dios para conducir a un pueblo. El siervo es aquel que no toma las cosas a modo personal. Un siervo es aquel que no importa, que guía a un pueblo rebelde, pero lo llevará hasta el río, al Jordán, para que pronto sea traspasado hacia la tierra prometida. Aleluya. Pablo dice: oh celo de Dios, no celo de hombre, no celo denominacional, no celo de que tú eres de nosotros, ¿por qué te juntas con ellos? No es ese celo. Aleluya. Hoy nos parece que todo es contrario. Hoy nos parece que estamos en silencio, y te digo, escuchando bien la canción de nuestra hermana Gladys, ahí decía que Dios, cuando guarda el silencio, es porque está trabajando.
Alguien preguntó un día a una mujer adulta y dijo: si Dios existe, ¿dónde estaba Él cuando yo estaba siendo violada? Dejó callada a la persona que le predicaba el evangelio porque ella no supo responder. Mas Cristo dice: cuando tú estabas siendo violada, yo estaba muriendo en la cruz. ¿Dónde está Dios mientras en el templo de la razón? ¿Dónde está Dios donde en el poder legislativo se crean leyes corruptas? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué su silencio? Y entonces la palabra te dice: espera en Dios, porque aún has de alabarle. Escucha, iglesia, espera en Dios, porque aún has de alabarle. Estamos en los días en que los reinos se han unido, consultan unidos. Estamos en los tiempos en que todos estos reyes, al consultarse unidos, tienen un mismo propósito, y es luchar contra el Cordero. Pero te digo que el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. No es tan solo Chile. Todas las naciones, y sobre todo aquí en Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica? Te digo por qué Latinoamérica. Porque Dios ya ha avivado su obra desde los días de Jerusalén, traspasándose allá las fronteras, pasando por Europa, vino al norte de América y seguirá hasta llegar hasta los últimos de la tierra. Dios ha avivado su obra en distintas lenguas, y la última lengua que Dios ha destinado para Él glorificar su nombre es la lengua castellana. Despierta, Latinoamérica, porque pronto la lengua castellana será usada en el último de los grandes avivamientos. Espera en Dios, porque aún has de alabarle. Oh celo con celos de Dios. Temo que como la serpiente, el diablo con su astucia sedujo a Eva, vuestros sentidos se han extraviado. ¿Desde cuándo es que la iglesia está siendo seducida? Por generación en generación. El diablo se ha visto casi con la autoridad de soplar tinieblas sobre la iglesia. Y esto no se trata de que el diablo haga lo que quiera con el mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros debemos estar conscientes que somos de Dios. El mundo puede estar corrompiéndose más y más, pero la iglesia debe mantenerse apartada. La sana doctrina te dice que tú no eres del mundo, como Cristo tampoco es del mundo. El mandamiento es verdadero en Él, como también en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, y aquí la luz verdadera ya alumbra. No temamos aunque Chile se oscurezca. No temas aunque seas la luz tan débil como una luz de una vela. Dios alumbrará esta nación, porque somos gente de esperanza. ¿Sabe lo que dice? Que hemos de presentar defensa. ¿Ante quién? Ante los que nos demandan razón de nuestra esperanza. Escucha bien: no de tu fe, no de tus obras, sino de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Por qué Cristo se dejó morir? ¿Por qué Cristo se dejó matar? Se concentraron allí frente a Poncio Pilato, creando de alguna manera con mentiras y todos una ley, un decreto, algo que lo crucificara, que lo hallara culpable hasta declararlo muerto. ¿Y qué sucedió? Lo mataron. Pero ¿qué sabes tú? Que Él resucitó de entre los muertos el tercer día. Así también se concentran en ese parlamento, se concentran allí en el Congreso, están creando leyes, pero nosotros tenemos una esperanza. No desmayes, no te bajonees, iglesia, porque te digo una cosa, que aunque se apruebe en el Senado y aunque todos digan sí al aborto, te digo que pronto veremos a Chile envuelto en un avivamiento tal que se van a paralizar las manos que van a tomar el instrumento para el aborto y no podrán realizarlo. Habrá avivamiento en los hospitales, habrá allí una visitación de parte de Dios. Si Dios está en contra del aborto, verás que no guardará silencio para siempre. Estoy confundido con la luz. Ya, por favor, me confunde la luz. No sé si ya tengo que terminar.
Aleluya. Pero la iglesia tendrá que apartarse de esa seducción que empezó tanto tiempo. Hablamos de la familia como si la familia hoy estuviera en peligro. La familia estaba en peligro hace mucho tiempo. Todas las generaciones siempre la familia ha estado en peligro. Hoy como nunca, es verdad. Pero primero tenía que lastimarse a la iglesia llenarse de tinieblas, la iglesia también permitir la democracia dentro de sus filas. Sí. Hablamos en contra del aborto y nos dejamos de predicar contra la fornicación. ¿Quién le llama al pololeo corrupción? El pololeo, una corrupción que también penetró en las filas de la iglesia, y en la iglesia hay fornicación, adulterio. Alguien dijo ante dos homosexuales que se estaban besando, dijo: ¡qué asqueroso! Y yo le respondí: la mentira también es asquerosa. Le estamos llamando a los pecados más graves, pero te digo que no. Cristo terminó con el pecado. Juan el Bautista, el que saltó dentro del vientre de una madre, como escuchábamos aquí, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y hoy los reyes de la tierra se han reunido por obra de Satanás para legalizar el pecado. Cristo quitó el pecado del mundo y ellos quieren legalizarlo. Ellos están peleando contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. No importa sus leyes corruptas, esas leyes no podrán quitar una gran evidencia en la historia de todas las naciones, que la sangre de Cristo sigue teniendo poder. Hemos escuchado que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el verso más completo dice: para que mires cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ministros, ¿cómo nos conducimos? ¿Cómo nos estamos conduciendo en la casa de Dios? Si decimos que ella es columna, baluarte de la verdad, ¿cómo nos conducimos? Ministros, no tan solo ustedes aquí, simbólicamente aquí, sino a todos. Devuélvanle la iglesia a Dios. Devolvámosle la iglesia a Dios. Iglesia, vuélvete a Cristo. Ningún ministro, ni por muy grande que sea, no está autorizado en ensanchar un camino que Cristo dijo que era angosto. Ningún profeta, ni por más profeta, no está autorizado en ensanchar una puerta que Cristo dijo que era estrecha. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos conducimos en la casa de Dios? Pastores pedófilos, pastores que se están declarando homosexuales, pastores, ministros que se están haciendo llamar padres de la iglesia, ministros fornicarios, adúlteros. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos estamos conduciendo para que esta iglesia siga siendo columna y baluarte de la verdad? La iglesia, por nosotros los ministros, con el celo de Dios, hemos de presentar a esta iglesia delante de un solo marido, un solo esposo. ¿En qué condición? Virgen y pura. No solamente virgen, sino también pura. En la parábola de las 10 vírgenes habían 5 prudentes, 5 insensatas. Y a pesar de ser 5 diferentes a las otras,
prudentes y otras insensatas. Las 10 se quedaron dormidas. Y luego a la voz que viene el esposo, las 10 despertaron. Las 10 eran vírgenes. Y la pureza consistía en que cuando despertaron, todas arreglaron sus lámparas, y las insensatas pidieron a las prudentes: danos de vuestro aceite. Y ellas respondieron: salir a comprarla. No había pelea, no había división, no había discriminación, no había insulto. Iglesia, no nos peleemos. No basta con ser virgen, también hay que ser pura. La luz me tiene confundido. Señor, oh Dios, el diablo y con toda su fuerza que se concentraron en aquel día para aprobar la muerte de Cristo, fueron derrotados en la muerte de Cristo y en su resurrección. Y desde ese día la venganza está destinada a pelear siempre contra el Cordero, y hoy han logrado cómo hacerlo. Levantaron y se levantó una bestia llena de blasfemia, la blasfemia de la homosexualidad, la blasfemia del aborto, de la eutanasia, la blasfemia de terminar con el insecto, y otras aberraciones. Esta bestia llamada democracia, montada por una ramera, ella avanza. La democracia, nadie dice que la democracia es la bestia, pero es la más grande de las bestias que se mueve en todo el mundo. La democracia, la cual también entró a las iglesias. Nosotros no somos democracia, nosotros somos teocracia, un solo Señor, y ese es Cristo, y la iglesia le pertenece a Cristo. Tiene que volver a Cristo, la iglesia tiene que volver a su Señor, los ministros tienen que devolver la iglesia a su Señor, y ese es Cristo. Nuestro poder no radica en una personalidad jurídica. Lamentablemente estamos tan comprometidos con este mundo porque un día nos metimos en sus templos a pedir libertad de culto. Un día le pedimos personalidad jurídica y la tenemos. Hay pastores que me piden a mí credenciales, me piden credenciales. La credencial debiera pedírmelo alguien, un carabinero, debiera pedírmelo en la cárcel cuando voy, pero no un pastor. La personalidad jurídica no es la que me constituye como un hijo de Dios y un templo del Espíritu Santo para que otro me pida mi credencial. Entre nosotros no, la personalidad jurídica no vale nada delante de Dios, y sin embargo pareciera que sí tiene poder entre nosotros. Basta ya, tenemos nosotros el poder de poder protestar. Sí, como lo dijo un día un predicador con 15,000 personas fuera del Congreso allá en la década de los 90, dijo: de esta manera nos llaman protestantes y no protestamos nada. Seremos capaces de protestar como lo hicieron los príncipes allí en Alemania, cuando colocaron su cabeza, su cuello frente al emperador para que les cortara la cabeza. Y lo hizo un príncipe y el otro y el otro y el otro, entregando sus vidas. Tenemos nosotros el poder de ir y decir: nosotros entregamos nuestra personalidad jurídica, preferimos servir a Dios en la clandestinidad antes de darle la mano, la diestra a los corruptos de este mundo. Dios nos va a llenar con su Espíritu Santo, no porque tenemos una personalidad jurídica, pero estamos tan comprometidos. Las tierras ahí a nombre de una persona jurídica, los templos, cuántas propiedades. Tenemos mucho que perder si las entregamos. Estamos preocupados y asustados porque ellos van a hacer una reforma en la libertad de culto. ¿Y qué importa que digan lo que digan? Un día estando en Argentina dice: nosotros acá no podemos predicar porque hay que pedir permiso. Yo le dije allá en Chile también: tenemos el respeto, pedimos permiso, pero pedimos permiso. Y si no nos dan permiso, predicamos igual. Solo hemos cumplido un protocolo.
Una personalidad jurídica no me hace predicar. No recuerdo haber recibido. Seguí siendo el mismo el día que tuvimos una persona jurídica. Ninguna persona jurídica cambió mi vida. Como escuchábamos aquí al pastor Elvis contando su testimonio, ¿de dónde lo sacó? Lo sacó una personalidad jurídica. Ningún número. Y yo no quiero ser tampoco un número, no quiero estar inscrito en ninguna parte. Solo hay un libro en el cual por gracia fui inscrito. Es el libro de la vida del Cordero. Allí está inscrito tu nombre. Ellos podrán borrarte, pero allí nadie borra a nadie. Aleluya, porque fuiste escrito con la sangre del Cordero. No con qué tinta fuiste escrito tú, sino con la sangre del Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso despierta América. Vamos, créelo, ten fe. Ten fe. Aún has de alabarle, aún has de alabarle. Sí, no te asustes con lo que ellos están aprobando. Le vamos a alabar. Sí, hermana, tú vas a estar en la posta. Tú vas a estar en los como en los servicios de salud. Allí vas a estar tú. Sí. No. Sí, ahí tienes que estar tú. Allí van a estar ustedes, aunque aprueben el aborto. Y la puerta ahí, la puerta de la sala para abortar, ninguna fila. ¿No te gustaría ver eso? La ley existe, pero nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque van a empezar a llorar. ¿No quieres tú ese avivamiento? ¿O quieres tú llevar fuego a tu iglesia y quedarte encerrado en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo? Un solo culto y nunca más después. Vamos al culto dominical del aposento alto. Nunca más volvieron allí porque se fueron a las calles, se fueron a la ciudad, se fueron a distintos lugares. Así también, hermano, si Dios causa un avivamiento, no nos vamos a ir al mismo lugar. Dios está haciendo algo aquí ahora. Se ha sentido su presencia, pero eso no quiere decir que volvamos el próximo mes aquí. No, no, Dios no se repite. Dios abrió una vez nomás el Mar Rojo. Una sola vez abrió el Mar Rojo. O dos veces. Una vez. Así también no sabemos cuál es el milagro que viene mañana. Hay cosas que se harán y que nunca se vieron. Oh Dios todopoderoso, Dios pronto se moverá en los torbellinos del austro. Y desde el austro mismo, desde el sur de todas las tierras, comenzará Dios a recoger a sus hijos. Y seguirá y visitará otra vez a distintos lugares. Yo vengo llegando de Lima, vengo del Perú. Y me quedé aquí en Santiago para este evento. No fui a mi casa y esperé, pero en Santiago allí en Lima me pregunta un pastor: pastor, ¿qué te trae al Perú? Así, de frente, muy franco, ¿qué te trae al Perú? En Chile, le dije, una hermana vio a la nación de Chile encendida en un fuego de punta a punta. Y además de ver ese fuego encendiendo a Chile, también ese fuego saltaba para distintas naciones de Latinoamérica, entre ellos está Perú. Y yo he venido aquí para encender ese fuego. Gloria a Dios, no estamos aquí para quedarnos con que nos cuenten sueños y no creemos. Un joven me dijo: pastor, yo lo vi predicando a muchos jóvenes dentro de un colegio. Y ya hablaste con el director. ¿Para qué? Me dijo. Tienen sueños, profetizan, y el profeta no profetiza conforme a su fe, ni siquiera avanza, no tiene acción. Es tiempo de que le creamos a Dios. Es tiempo de que creamos que pronto se cumplirá. Y Dios está permitiendo muchas cosas. Ustedes creen que solamente lo bueno viene de Dios, también lo malo. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se preguntarán en todas las naciones: ¿qué está haciendo Dios en Chile? Eso se te profetizó en el año 1993, pero nos hemos olvidado de esa profecía. Dios profetizó en esta nación, aquí en Santiago de Chile, en el año 1993. Y se preguntarán en el resto de las naciones: ¿qué está pasando en Chile? ¿Qué está haciendo Dios en Chile? Tenemos tantas catástrofes, tantas cosas que nos han ocurrido aquí en Chile. Llevamos más de 7 catástrofes que vinieron por causa de la naturaleza. Y a pesar de esas catástrofes, no superamos los 700 muertos en Chile. Dios ha hecho más milagros que juicios en esta nación. Es para preguntarse: ¿qué está haciendo Dios en Chile?
Dios está llamando la atención al mundo entero. Prepárate, iglesia, y despierta tú, Latinoamérica, porque pronto Dios usará la lengua castellana. No tan solo la iglesia debe ser virgen, sino también pura. Repito, ministros, devolvamos la iglesia a Dios. Iglesia, vuélvete a Cristo. Iglesia, si somos protestantes, protestemos. Si es necesario ir a la moneda y decir, ahí está la personalidad jurídica, preferimos servir a Dios en la clandestinidad, porque le decimos, como dijo el obispo Edito Espinosa un día, al único a quien servimos incondicionalmente solo es a Dios y a nadie más. No nos volveremos al brazo de carne, no volveremos a Egipto. Cristo es nuestro Señor y a su nombre gloria, a su nombre